Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este programa donde la abogada Daniela y yo respondemos preguntas de mucho interés para la comunidad inmigrante. Y hoy sí que este programa, mejor dicho, va a Importantísimo. tocar unos temas supremamente importantes, muy importantes, así que les pedimos que pongan mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Claro ¿Cómo que estás, Daniela? súper bien y no, y me fascina que estamos hablando de estos temas porque a veces hablamos con clientes que vienen, que se casaron, que tienen una vía hacia la residencia, que quizás es más sensible, pero también hay muchas personas en este país que viven con miedo, que viven con trauma. Y la forma para ellos arreglar requiere que vivan y cuenten este trauma, ¿no? Entonces, es algo que Lili, tú y yo lidiamos mucho. Uno es como psicólogo, Sí. abogado en estos temas, pero es algo muy importante porque las historias de ustedes que viven con miedo puede resultar en una mejor vida si uno lo utiliza, si uno, Exactamente. porque uno ya no es víctima, uno sobrevivido, Sobreviviente. sobreviviente, perdón, el Spanish. Entonces, sí, Y yo muchas veces les digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Cuando uno ha pasado total. por una experiencia traumática en la vida, siempre hay que pensar de que después de eso tan negativo, algo positivo tiene que venir. Total, Y aquí la ley es la que puede hacer esa diferencia. total, total. Así es. Bueno, entonces empecemos. La primera pregunta. Bueno, ¿qué es la visa VAWA y a quién protege? La visa VAWA es una visa humanitaria, es una autopetición, ¿no? Pero ¿qué es una autopetición? Usted no necesita de nadie para aplicar para este beneficio. Usted no necesita la firma del esposo, de la esposa, de los hijos, de No. nadie. Usted solito puede presentar esa solicitud de visa vago. Ujú. ¿Cuándo la puede presentar? ¿O quiénes pueden presentar esta petición de visa vago? Las personas que han sufrido violencia física o un maltrato psicológico cruel Cruel esas. por parte de un esposo o esposa, porque esto no es exclusivo para las mujeres, los hombres también son víctimas, los hombres también lloran. Eh, esposos o esposas de ciudadanos o de residentes legales, ¿no? Ujú. Y también los padres de Ujú. hijos ciudadanos mayores de 21 años que han sido víctimas de este maltrato o físico o psicológico por parte de estos familiares. En estos casos, entonces, las personas pueden presentar esta autopetición que se llama la visa VAWA, que es un beneficio migratorio supremamente importante y algo muy que vale la pena recalcarlo es la confidencialidad que tiene Total. esto. Ujú. Sobre todo los padres, Daniela, Claro. que dicen, yo no quiero que mi hijo se entere. Yo Total. no quiero, bueno, también que mi esposa se vaya a enterar. Yo les digo en la consulta, mire, la única forma para que su hijo o su esposa o su esposo se entere es que usted le cuente Total, y total. me abren los ojos. Les digo, sí, la única forma es que usted le cuente, porque inmigración no lo va a hacer. Ujú. Ni yo tampoco, porque mi Todos. boca está cerrada. Hay un privilegio que nos permite a los abogados que no podemos revelar, no podemos decir absolutamente nada de lo que ustedes nos digan en la consulta. Entonces, Claro. la única manera para que su hijo, su esposa o su esposo se entere es porque usted les cuente.
Es la claro. única manera. Todo esto es absolutamente confidencial, Ujú, confidencial, y ustedes tienen que quitarse ese temor, total. quitarse ese miedo. Y también me dicen, pero yo no quiero que lleguen papeles, los recibos de migración a mi casa. Si no quieren, no les llega. Total. ¿Por qué? Porque la oficina legal, en nuestra oficina, lo que hacemos es que todos los documentos nos lleguen a nosotros por seguridad o para evitar que su familia Problemas. se llegue a enterar de que usted está en un proceso de esta naturaleza. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, y la visa VAWA es expresamente para las personas que han sufrido ese abuso físico o psicológico cruel. No Cruel. es cualquier problemita, no es que si me No, levantaron la voz, no es que si no. eh, todas las parejas tienen problemas matrimoniales. Eso Cruel. no es cruel. Lo mismo con los hijos, que a veces son El desobedientes, que no rebelde, claro. son rebeldes. Mm, mm. No es así. Y es ahí donde desafortunadamente se han cometido muchísimos abusos Mucho de fraude. esta visa humanitaria, que ya está trayendo las consecuencias Consecuencias. negativas. Eso va a ser para otro programa, porque las Total. consecuencias negativas Mucho. que esos abusos a la hora de aplicar para la visa VAWA está trayendo ya se están empezando a ver. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el asilo y a quién protege? Bueno, esa pregunta es para ti. Esto es lo que, esto es ¿Qué mi es el vida asilo? diaria. Entonces, sí, tú hablaste del BAWA, que es una protección humanitaria, igual que el asilo, ¿ok? El asilo es una protección humanitaria para personas con temor bien fundado, o sea, que se base en un evento real, ¿no? De persecución si regresan a su país. Pero mira, la cosa del asilo es que no protege contra todo el daño que alguien haya sufrido en la vida. Lo que más le interesa a la ley de asilo es el por qué sufriste ese daño, ¿ok? Porque la ley de asilo solamente protege si la persecución o el daño, que también la persecución se define como un daño grave psicológico, emocional, psicológico muy grave. Estamos hablando de que la vida corre en peligro, pero Mm, el punto es, ¿por qué sufriste eso? El asilo protege contra 5 razones. Si yo sufrí persecución por mi raza, mi religión, mi nacionalidad, mi opinión político o mi grupo particular social que uno como abogado define estos grupos, pero digamos muchas veces puede ser si uno es miembro de una familia conocida o quizás si uno es miembro de LGBTQ, ¿no? Estos grupos son considerados, son vistos distintos en la sociedad. Este tema también yo puedo hablar de un grupo particular social por una hora, entonces no no nos vamos a meter en eso hoy, pero para que sepan, uno puede construir estos grupos para muchos diferentes tipos de personas, ¿no? Te quiero preguntar ahí algo, Daniela. Ujú. En este momento, ¿es posible que una mujer que haya sido víctima de violencia doméstica en su país y que se vino escapando, porque nosotros sabemos todos los feminicidios que ocurren en Latinoamérica, y la mujer se vino acá huyendo del esposo, porque si no lo hacía, la iba a terminar matando? ¿En este momento es todavía posible presentar esas solicitudes de asilo? Sí, la cosa es que han salido leyes que tratan de cortar o de como eliminar los Mm, grupos particulares sociales que solamente se definen con nacionalidad y género. Entonces, mm, anteriormente esos casos se podían llevar diciendo cosas como, ok, sufrí por su persecución porque, por ejemplo, soy mujer colombiana. Ahora la ley dice, no, 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 eso es demasiado grande. amplio. Ese grupo, entonces, demasiadas personas pueden entrar a eso y no es definido con suficiente particularidad. Entonces, ahora muchas veces, digamos, mi último caso de estos, lo que hicimos fue presentar este caso también de opinión política, ¿no? Porque quizás ser una mujer independiente
que se rehúsa a ser definida sí, definida o, ¿cuál es la palabra? Controlada por un hombre, ¿no? Eso puede ser visto como un acto de rebeldía también para el machismo, que tristemente muchos de los países latinoamericanos son muy machistas, ¿no? Entonces, y también se pueden construir grupos particulares sociales con más definición, más particularidad, que depende mucho en los hechos del caso. Pero ojo, entonces que este tema, estas personas aún pueden recibir protección, pero toca pensar de las cosas de forma más creativas y reconocer también que la ley en este tema está cambiando mucho y cómo entonces podemos nosotros como los abogados abogar para nuestros clientes y para este grupo de personas que, como dices, el femicidio es muy real, ¿no? Y tenemos que entonces pensar de forma creativa, ¿no? Muy buena pregunta. Puede ser. No, es que este tema de asilo, especialmente ahora, y eso también lo tocábamos la semana pasada, y quiero volver como a refrescar el punto de que si una persona está aquí, Daniela, y ya lleva muchos años en los Estados Unidos, pero cuando la persona se vino, la situación en donde vivía no estaba mal. Pero en este momento, si esa persona regresa a su país, corre peligro. Claro, claro que sí. Muy buena pregunta. Claro, la ley de asilo dice que uno tiene 1 año desde la entrada para pedir el asilo, o si no, uno queda, hay una barra hacia el asilo. Pero como casi todas las leyes, hay excepciones. Una de esas excepciones es cuando hay circunstancias cambiadas en el país, ¿no? Entonces, digamos que mi familia estaba involucrada en un partido político que quizás anteriormente estaba en poder, pero ahora parece que no, están persiguiendo a todos afiliados con ese partido. Entonces, yo como miembro de una familia reconocida como la oposición, ahora corro en peligro. Eso es solamente un ejemplo, ¿no? Porque también las circunstancias cambiadas pueden ser personales, ¿cierto? Quizás ahora hay amenazas contra mi familia por un problema con un cartel, o sea, como mi hermano, mi hermana. Entonces, estas cosas también se tienen que evaluar de forma muy específica dependiendo de los hechos del caso. Pero circunstancias cambiadas puede ser una excepción a esa ley, ¿no? De que uno tiene 1 año. Esto es algo entonces muy importante. Escuchen lo que acaba de decir la abogada Daniela, de que aunque usted esté aquí viviendo muchos años y la situación en su país cambió y usted puede correr peligro, su vida puede correr peligro si es deportado, si es, ya me trabé, si usted es obligado a salir de los Estados Unidos, podría haber una oportunidad por ese lado, ¿no? El asilo, obviamente para la persona que cumpla con los requisitos. Con requisitos, exacto. Bueno, siguiente pregunta. ¿La pareja se entera si la persona aplica? Bueno, por regla general, no. La pareja no. Como les dije hace un momento, la única forma de que se entere es porque usted le contó. Usted le dijo, o usted le contó a un familiar que está aplicando para la visa Bagua y ese familiar le fue con el chisme a su esposo o a su esposa. Pero por regla general nunca el esposo o la esposa se ha enterado. Pero, aquí viene el pero. En diciembre del año pasado, debido a los abusos que se han cometido con la visa Bagua, el gobierno realizó unos cambios que uno dice, wow, increíble que esto esté pasando. Pero sí existe una posibilidad de que el esposo o la esposa se entere. Peligroso. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, Claro. puede ser posible. Puede ser posible y ahora más que nunca usted no puede dar un paso en falso, digámoslo así, a la hora de aplicar para la visa Bagua. Estoy aplicando de las personas que realmente han sido víctimas, ¿no? De este maltrato físico o psicológico. La importancia de las pruebas.
la importancia de esa declaración que usted le está dando al gobierno. ¿Por qué razón? Porque el esposo o la esposa podría enterarse, como le digo, de que usted está presentando esa solicitud y esta persona se puede comunicar con el gobierno y decir, me he enterado que mi esposa o mi ex esposa está aplicando para la visa Bagua. Todo lo que está diciendo es falso. No Claro. es que el gobierno le vaya a creer Claro. al esposo o la esposa, sencillamente porque dijo que lo que usted está haciendo es basado en mentiras. No, la cosa no tampoco la tiene así tan fácil la pareja. Aquí lo importante, entonces, es que ese caso, desde que se mande, vaya con todo lo que se necesita para que nunca inmigración vaya a dudar de su palabra, por más que esa otra persona les esté diciendo que el caso que usted mandó es solamente una sarta de mentiras, Claro. ¿no? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque desafortunadamente esta es una de las consecuencias negativas que trajo esa disparada loca Claro. de incremento en peticiones de visas vaguas. Entonces, sí es posible que se entere su esposo o su esposa, pero por esa misma razón yo les digo, este tipo de temas tiene que ser completamente confidencial. Usted no le puede ir contando a cualquier persona de que está calificando para la visa vagua. No. Como dice un dicho, calladito se ve más bonito. Entonces, no comentarle a nadie que usted está haciendo esa aplicación y muchas veces hasta por rabia la persona le puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy arreglando para la visa Bagua, no te necesito, bla, 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 bla. No, así uno se llena de coraje por dentro y uno quiere que esa otra persona sepa que está arreglando. Hay que actuar con esto y no con esto. Total, total. Para que ustedes mismos no se vayan a perjudicar. Entonces, esto es con relación a si la pareja en algún momento se puede enterar. Bueno, siguiente pregunta. El asilo. Daniela, ¿la lees? ¿Qué pasa si ya pasó el año desde que llegué? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto porque sí, anteriormente hablamos de qué pasa si uno se pasa del año, porque acuérdense, uno tiene un año desde la fecha de entrada. Y esto también es un punto interesante porque yo hablo mucho con individuos que entraron, digamos, con visa de turista y dicen, uy, no, pero mire, a mí solo me dieron 3 meses de estadía o mi I-94 se va a vencer. Ok, entiendo, pero esa no es la fecha que me interesa a mí. La fecha que me interesa a mí es cuando cumples el año de estadía, ¿ok? Porque de ahí es donde es lo que la ley de asilo mira. Pero como dije, hay excepciones y claro, puede ser como cosas grandes de política, un golpe de Estado, una nueva ley que ahora perjudica, digamos, si alguien es gay, que una nueva ley que está perjudicando a individuos así, un cambio de poder. Pero también puede ser, como hemos hablado, circunstancias personales, ¿ok? Tengo, digamos, un cliente que salió del closet aquí en los Estados Unidos y viene de un país muy conservativo que tiene unas leyes muy crueles para individuos que son gay. Que eso es algo muy personal, pero que puede crear una circunstancia nueva que puede decir, no importa que estoy mandando la solicitud de asilo después del año. ¿Ok? Sí, entonces uno no piensa en eso, uno piensa como en cosas grandes del país, pero no. Conversión religiosa, también cambio de identidad de género, también convertirse en objetivo por algo que hiciste aquí. Si yo aquí me he vuelto muy, digamos, he hablado muy mal del gobierno acá en un país que para hablar mal del gobierno es ilegal o pueden haber consecuencias graves, quizás la forma en la que yo me volví una activista en este país, ¿no? Me vuelve en un objetivo y ahora no puedo regresar. También otra cosa, individuos, niños,
Siempre hay reglas diferentes para niños. Lili, como tú sabes, antes de trabajar con HALS, yo solamente trabajaba con niños que entraron al país sin acompañante, Mm, ¿no? Y niños que entraron, y puede ser un niño de 17 años, ¿no? Pero alguien menor de 18 años que entró sin mamá o papá. No importa que entró con la ujú, tía, eso aún lo considera uno la ley, un niño sin acompañante. Hay reglas diferentes para estos mm. niños. La ley del año no cuenta. Y uno Oh, dice, ya. pero ¿qué pasa Ah, si, sí, qué pasa si yo ya mm, tengo 21 años? No importa. Si tú fuiste calificado como un mm, unaccompanied mm, immigrant child, un niño sin acompañante, uno no, la ley del año no aplica. Yo pienso mm. mucho en eso, la cantidad de niños que quizás ya tienen 21 años, 22 años y dicen, pero yo sí califico para el asilo, yo tengo miedo real de regresar a mi país. Ok, Mm. con tal de que uno tenga ese comprobante de que uno entró como niño sin acompañante, uno incluye ese comprobante cuando uno manda la solicitud de asilo, no importa que hayan pasado ya años, ¿ok? Puede haber Ujú. aún una forma de pedir el asilo y que sea un asilo legítimo y que esa ley no se va a aplicar a uno. Entonces, súper interesante y creo que no se habla suficiente de eso, que esa regla no Sí, aplica a los niños sin acompañantes. definitivamente. Y quiero hacerte una pregunta con respecto a las personas de Venezuela, ¿no? Que vinieron huyendo del régimen de Maduro y llevan aquí años viviendo con la situación actual de que Ujú, Estados Unidos sacó a Maduro del ujú. poder. ¿Cómo está la situación en este momento para Muy los buena pregunta. venezolanos que están aquí? ¿Pueden Sí, seguir aplicando para asilo? ¿No pueden? sí, 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 excelente pregunta, Lili. Escuchen. Los venezolanos aún están en un estado en el que no hemos visto que se esté mejorando nada. Y es más, tenemos muy buenos argumentos de que las cosas se están empeorando, ¿no? Oh, Porque al final del día, el régimen no ha cambiado. Cambió fue la cabeza del Estado. O sea, man. sigue siendo un país en el que no hay reglas. ¿Y saben qué? Venezuela sigue saliendo con leyes que ahora están empeorando las cosas para individuos que fueran a regresar a ¿De Venezuela. verdad? Wow. Entonces, estas son las cosas que uno sigue ganando los casos de Venezuela porque, y sabes qué, hasta el gobierno cuando uno está en corte, que sí toca cómo combatir con el fiscal, ellos no están, ellos ni se atreven a decir, no, pero ya nosotros estamos ayudando, nosotros siendo el gobierno de los Estados Unidos, Oh. muéstranos la evidencia, ¿no? Para estos casos de asilo no siempre respalda los casos con country conditions, con reportes Mm. oficiales del Departamento de Estado, de organizaciones con la de ONU o de las Naciones Unidas. Todos esos reportes siguen reportando lo mismo. La situación en Venezuela no ha mejorado y creo que tenemos buenos argumentos de que quizás está empeorando, ¿no? Entonces, Wow, súper buena entonces pregunta. sí, escuchen, todas las personas de Venezuela todavía pueden aplicar para asilo, todavía lo pueden hacer. Y otra pregunta de las mismas personas de Venezuela, Ujú. si pasó ya más del año y no aplicaron para asilo, ¿todavía podrían hacerlo? Sí, o sea, todos estos casos mucho depende en los hechos, ¿no? En Ok. los hechos de la persona, pero aún, digamos, alguien que ha estado acá mucho y ha estado publicando cosas, ¿no? Que ha estado siendo Mm, como muy el activismo, ¿no? Estos individuos corren mucho peligro, quizás más ahora cuando sintieron finalmente ese derecho a expresarse como quisieron, porque ujú. quizás muchos de estos individuos quizás vivieron en Venezuela muchos años en donde expresarse Un significaba muerte. pecado. Y Ujú. ahora estando en los Estados Unidos, ahí sí se pueden expresar. Uno puede demostrar ese tipo de activismo reciente para decir, ok, quizás no mandé el asilo anteriormente, pero miren mi situación actual, ahora sí es riesgo de muerte regresar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Daniela, para que Claro, escuchen la total. experta en todo lo que tiene que ver con asilos. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Volviendo a Bagua, ¿qué pasa si nunca hice reportes de policía?
Ajá. Esta también es una pregunta muy importante y muy común debido a la mala información que hay. ¿Necesito un reporte de policía para poder calificar para la visa Bagua? ¿Por qué se genera esta confusión? Porque hay otra visa humanitaria que es la visa U. Y en la visa U sí se requiere el reporte de policía. Claro, Cuando uno ha sido víctima de violencia doméstica, se requiere, es obligatorio. total, En la visa Bagua, no, claro, no necesitas reporte de policía. Muchas veces, la pareja llama a la policía, claro. llama. Y la otra persona le dice, mira, no lo vuelvo a hacer, retira sus cargos, te prometo que voy a cambiar, y la persona lo retira o no se presenta a la corte. Bueno, y piensan que también, a pesar de que llamaron a la policía e hicieron eso, ya no pueden calificar para la visa Bagua. Y Claro. sí, claro que lo pueden hacer. La visa Bagua Excelente. no es la visa U en ese sentido. Ujú. Entonces, no es necesario el reporte de policía. Primero, para que lo tengan en cuenta. Segundo, si por alguna razón ustedes llamaron a la policía, pero no se presentaron a la corte o le quisieron quitar los cargos a su pareja por X o Y razón, tampoco usted queda descalificado de la Claro. visa Bagua por esa razón, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa con los hijos. Claro. Necesito llamar a la policía porque mi hijo es violento o es grosero conmigo. No, no necesitas un reporte de policía contando o reportando lo que tu hijo te hizo. Ujú. No es necesario. Toda esta mala información hace que muchas personas pierdan la oportunidad de aplicar para la visa Bagua porque el vecino, el amigo les dijo que se necesita el reporte de policía, ¿no? Muchas veces, Todo es mala información. exactamente, muchas veces les digo, les pregunto acá a mis clientes y es que su amigo es abogado, que le dijo eso. No, entonces, no, no les hagan caso, Total. no, porque mira, Daniela, hay casos en los que yo me he dado cuenta que a veces hasta es por envidia. Oh, total. Eso se ve, te creo. Casos que son hasta por envidia, que la amiga se da cuenta de que sí puede calificar y le Sí, dice, no, tú no puedes, no llamaste a la policía o llamaste a la policía, mejor dicho, le enredan la cabeza a la claro, persona y no es así. Y muchas creen eso y no, y pierden esa oportunidad de poder claro. arreglar. Ay, ¿te imaginas? No. Sí, eso ha pasado con mucha frecuencia, desafortunadamente, pero bueno, ya les estamos aclarando aquí para que ustedes Ojo. sepan y compartan esta información, ¿no? Porque Claro. a mí me ha tocado ver muchos casos de personas que llegan a mi oficina porque alguien compartió un video y que no lo sabían y que por gracias a ese alguien que lo compartió y lo compartió, Claro. la persona se enteró. Y gracias a eso, la persona puede tener hoy papeles. Entonces, Claro. eh, ese también es otro favor que les pedimos de que compartan esta información que la abogada Daniela y yo preparamos para ustedes. Claro que sí. Bueno, siguiente pregunta. Ok. Si me niegan en Newsies, ¿se acabó? Entonces, vamos a hablar de asilos denegados en Newsies. Ujú, Porque, claro, como ya hemos comentado, en realidad hay dos vías hacia el asilo. Uno se llama el asilo afirmativo y es para individuos, digamos, que entraron con visa o algunas veces que es algo hasta común. Alguien entró, sí, de forma irregular, pero por alguna razón nunca los metieron en corte o aún no los han metido en corte, aunque ujú. entraron ilegalmente. Pero bueno, esos individuos que no aparecen en corte, que entraron de forma legal o simplemente no los han metido a corte, tienen el derecho de mandar sus solicitudes de asilo a UCIS. Yo amo el proceso de asilo afirmativo porque en realidad uno no pierde en la oficina de asilo, ni se utiliza esa palabra. Cuando llega Ajá,
un aviso de UCIS después de que uno, digamos, a alguien no le fue bien en una entrevista, no utilizan la palabra denegación. Lo que hacen es referir, ¿ok? Uno no pierde en la piscina de asilo. Si uno sí pierde en la piscina de asilo, entonces lo que sucede es que ese caso lo mandan para la corte. Uno tiene una Ujú, segunda oportunidad de pedir asilo automáticamente, ¿ok? Algo que ujú, si uno empieza en el asilo defensivo, lo cual es ante un juez, uno no tiene ese derecho. Bueno, uno sí puede apelar y hay otras cosas que uno ujú. puede hacer, pero al final del día es una denegación. La oficina de asilo no puede dar órdenes de deportaciones ni tampoco puede denegar un caso de asilo. Entonces, es excelente para individuos que quizás tienen una vía para hacer el asilo afirmativo, no lo pierdan, ¿ok? Porque, y también algo que yo hablo mucho, nosotros trabajamos acá en Chicago, pero también yo tengo comunicaciones con abogados de asilo en todo el país. En las entrevistas de asilo, si uno pierde, si a uno se le hasta le olvida el nombre y uno no le va bien en esa entrevista, uno va a salir de esa entrevista y se va para la casa, ¿ok? No hay detenciones en estas Ah, entrevistas. escuchen. Escuchen, el temor a veces a uno lo detiene de hacer lo correcto y lo que le conviene, ¿no? Entonces, Mm, la oficina de asilo en realidad es una forma de pedir el asilo de forma, yo pienso que es más suave, porque mm. uno no está en una corte, uno no se sienta como tan intimidado, en una oficina con un oficial que hasta ellos son entrenados en trauma, que ellos entienden el trauma, y a mí me ha tocado unos oficiales muy buenos en Ay, estas qué bueno. entrevistas de asilo que en realidad entienden eh, qué ha sufrido una persona. Y como dije, hasta si uno se le olvida el nombre, no dijo nada correcto en esa entrevista, no te van a denegar el caso, simplemente te van a referir a corte. ¿Qué pasa, Daniela, si una persona está en un caso de asilo afirmativo, ¿no? Con la oficina de UCIS Uh -huh. y le fue muy mal en la entrevista, ¿no? Digo, le fue mal en el sentido que eh, el oficial descubrió muchas contradicciones. Mejor Claro, dicho, se dio cuenta que estaba mintiendo. claro. Eh, ¿Qué pasaría en esa circunstancia? ¿También la pasan a esa persona a la corte o sencillamente es, hasta ahí llega el caso? No, lo mandan para corte. Lo único es que lo que uno dijo en Newsies te va a perseguir. Entonces, si Mm, las notas de ese oficial ya han, y si la carta de referral, la carta como refiriéndote a corte, sí. habla acerca de esa falta de credibilidad, eso va a ser un gran problema ante el juez. ¿Ok? Eso es algo Oh, que te va a perseguir. Entonces, para individuos que están comenzando este proceso, ojo, lo que escriban en esa solicitud de asilo inicial te va a perseguir, ¿ok? Y nosotros en esta oficina pensamos que la ética es uno de los puntos más importantes. Toca decir la verdad. sí. Nuestro rol como abogado siempre es presentar los hechos en mejor luz, siempre. Y eso es quizás resaltar esos hechos, pero minimizar quizás riesgos que no nos ayudan, pero nunca mentimos, ¿no? Entonces, para estos casos es muy importante tener esa estrategia. Y si alguien miente, si alguien se inventa una historia, uy, Mm. muy buena suerte en corte, ¿cierto? La Entonces es mentira siempre se va a descubrir, tarde que temprano. tal, yo siempre digo, uno tiene que asumir que el gobierno lo sabe todo. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pero muy buena pregunta porque sé que es algo común y quizás en las comunidades sí dicen, no, pues uno se inventa la historia. No, pero mírense la vida real porque a veces uno ha sufrido algo que uno dice, no, pues eso fue normal. No, quizás no. Y yo estoy pensando mucho como en abuso de niños, o quizás abuso doméstico, que uno dice, no, pues es normal, ¿no? Que la chancla, yo no sé, cosas que uno dice como que quizás son normales donde uno viene, pero acá la ley es diferente y uno puede ser elegible para algo como asilo de algo que uno piensa que no es importante. Oh, oh, muy bien. Bueno, este programa se nos pasó del tiempo, pero qué bueno porque estamos hablando de temas que son de absoluto interés para la comunidad inmigrante.
Gracias, Daniela. Nos vemos la próxima semana. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan este programa de preguntas y respuestas. Que tengan un bonito resto de día. Bye. Gracias, adiós.